Hay un lugar en las Escrituras que dice: examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad, si hay en mi corazón. ¿Qué hay en mi corazón? No sé, si dijera que levantaseis la mano todos aquellos que, y aquellas, claro, que de alguna manera quieren que esta mañana el Señor examine su corazón. ¿Hay alguien que no esté dispuesto a levantar la mano? Bueno, si hay alguien que no esté dispuesto a levantar la mano, asintiendo que sea el Señor el que examine nuestros corazones, me parece que no está en el lugar correcto. Porque aquí estamos en el lugar donde queremos que Dios examine nuestros corazones, que Él vea lo que hay dentro de nuestro corazón. Somos muchas veces arcas cerradas. No permitimos a nadie que entre en nuestras vidas más allá de donde nosotros le queremos que llegue. Cuando llega una visita a nuestra casa, les mostramos las dependencias de la casa que nos interesan, lo que queremos. Hay algunos lugares que no queremos que la visita vea. Pero este no es el caso del Señor. El Señor entra en todo lugar. Ve todo lo que hay en nuestros corazones. Aún aquellos pensamientos y aquellos lugares donde nosotros no queremos que entre nadie, que son secretos. El Señor tiene capacidad para mirar allí, en ese lugar. Y esto muchas veces nos molesta. Quiero decir con esto que Jesús vino a este mundo y para mucha gente era muy incómodo, porque Él vino a hablar a los corazones y a buscar los corazones de la gente. Y molestaba a mucha gente que Él pudiese estar delante de ellos, y ellos hablando y haciendo cosas, pero Él estaba mirando dentro, lo que había dentro del corazón. Y eso a mucha gente le pone muy inquieto y le molesta mucho. No solamente que ve lo que hay en el corazón, va mucho más allá. Él es capaz de ver la intencionalidad de tu corazón. Él es capaz de ver lo que tú pretendes con lo que estás pensando. Jesús sabe exactamente a qué he venido yo aquí esta mañana. Y no solamente eso, sino por qué he venido, qué pretendo. ¿Por qué he venido yo aquí esta mañana? ¿Por qué nos hemos reunido esta mañana aquí? ¿Qué pretendemos? ¿Cumplir con la celebración de la iglesia? ¿Pretendo venir para que los hermanos vean que vengo, que estoy? Él sabe exactamente. Y eso es lo que el Señor estaba enseñando cuando hablaba del Sermón del Monte. Estaba hablando al corazón. Y eso incomodaba a mucha gente. Él no vino a crear una religión, entendiendo como tal, como religión, lo que mucha gente entiende. Celebraciones, ritos, manifestaciones, cumplimientos de fechas, de festividades, de fiestas de guardar. No vino a eso, ni mucho menos. Vino a buscar tu corazón y el mío. Es a eso a lo que vino. Y el Señor, cuando pasaba por un lugar y se quedó mirando de lejos allí a un israelita que estaba orando debajo de una higuera, dice: he ahí un israelita veraz. Y el Señor había hablado con él. ¿Por qué? Porque él estaba viendo no solo lo que decía, estaba escuchando, sino que además estaba viendo lo que había en su corazón. Hermanos y hermanas, eso es lo que busca el Señor. Y cuando el Señor da el Sermón del Monte, está dirigiéndose al corazón, explicando muy bien, con toda claridad, cuál era el verdadero sentido de la ley, de su palabra y de todas aquellas cosas que Él quería enseñar. De todas aquellas cosas que su pueblo había recibido, pero que estaban cambiándolas, que estaban cambiándole el sentido, las pretensiones, y Él quería poner, como vulgarmente decimos, los puntos sobre las íes y ponerlas todo en claro. Vamos a leer con la ayuda del Señor los versículos que nos tocan en el Evangelio de Mateo capítulo 5, a partir del verso 33 hasta el 37. Jesús y los juramentos. Tengo yo aquí puesto en mi Biblia como encabezamiento de estos versículos. Jesús y los juramentos.
Y dice allí la palabra del Señor: además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Eso es lo que dice la Biblia que yo tengo, la versión Reina Valera. Son pocos versículos y los podríamos resumir rápidamente. Pero también aquí, en estos pocos versículos, el Señor está hablando al corazón. No está hablando a la religiosidad, ni a las celebraciones, ni a las apariencias. Está hablando al corazón. Y en esta sección Jesús continúa presentando la ley. Como ya hemos dicho en otras ocasiones con el tema que llevamos, Jesús no vino a eliminar la ley, no vino a aniquilar la ley, no vino a anular la ley, aquella palabra, aquella ley que recibió Moisés. Lo que Jesús está haciendo es mostrar su repulsa, su no estoy de acuerdo a la interpretación que ellos estaban dando a esa ley que el Señor había dado, a la manera de ponerla en práctica, la ley de Moisés. Estaba haciendo y estaba diciendo a los escribas y los fariseos que lo estaban haciendo muy mal, que lo estaban haciendo mal. Pero no quiero que perdamos de vista que Jesús habla al corazón, ni tampoco quiero insistir en que lo que vamos a hacer es un recordatorio de un mensaje que dio Jesús en aquel momento, dirigido solo a los escribas y fariseos. Y podía alguien preguntar, bueno, ¿y qué sentido tiene que ahora volvamos después de tantos siglos a ver a un tema que el Señor aclaró allí con ellos? ¿Qué tiene eso que ver ahora con nosotros en el mundo que nosotros vivimos? Porque esto tiene mucha actualidad. De hecho, podíamos hablar largo y tendido. Así que Él estaba diciéndoles a ellos que lo estaban haciendo mal, pero también a nosotros, también a mí. Soy el primero que me lo aplico. Jesús siempre apela al corazón, no al exterior. Y es lo que Él censuraba del comportamiento de ellos. La sección que hoy nos toca corresponde al cuarto punto, digamos, que Él va a desarrollar después de en ese sermón del monte. Ese punto en el que Jesús quiere tratar de la verdad. Y este punto son 4 o 5 versículos. Lo podemos resumir muy rápidamente y terminar nuestra reunión muy rápidamente, porque muy resumido, Jesús está poniendo en práctica, Jesús está enseñando rápidamente que Él quiere, lo que Él quiere transmitir, lo que Él quiere enseñarnos aquí. Nos enseña aquí básicamente, y lo que Él está afirmando es que los juramentos, el jurar, no va a dar más validez y fiabilidad a mis palabras ni a las tuyas. No deben ser necesarios los juramentos. No deben ser necesarios para fortalecer lo que estoy diciendo o lo que quiero decir. Es más, el simple hecho de jurar por algo, por algún asunto, por alguna cosa, el simple hecho de jurar pone de manifiesto que no hay buenas intenciones en el corazón del hombre. El juramento ante la Biblia o ante un juicio es para asegurar que nadie se le pase por la mente mentir o cometer perjurio. Sabemos que los juicios hacen jurar sobre una Biblia. Que sepas que si juras ante la Biblia cometerías otro delito, que sería, y no cumples, o es mentira, o mientes, cometerías perjurio. Quiere poner las buenas intenciones. Se pide el juramento porque no hay fiabilidad en la palabra del hombre. Y se le exige que jure ante la Biblia o ante algo grande para de alguna manera anclar la palabra y querer asegurar que lo que estamos diciendo, hasta qué punto estamos dispuestos a cumplir y hasta qué punto consideramos que eso es verdad. El juramento busca fortalecer el sentir, busca fortalecer el sentir que no hay en el corazón muchas veces. Esto ocurre muchas veces. Al jurar, muchas veces queremos expresar
de una manera exterior lo que no estamos dispuestos a cumplir o lo que no hay en nuestros corazones. La vida y el testimonio de un cristiano debe ser de tal calibre, es lo que el Señor viene a decir. La vida y el testimonio de un cristiano debe ser de tal seriedad, de tal dignidad, debe haber tal veracidad que por sí mismo debe dar validez a todas nuestras palabras. El amor por la verdad. ¿Qué es lo que Jesús está resaltando aquí? Al hablar de los juramentos, está hablando de la verdad y de la mentira. Y esto es un tema muy actual, ¿verdad? Ay, la verdad hoy en día. Y la mentira, ¿verdad? Así que lo que él está validando aquí es que sintamos amor por la verdad de Dios, la verdad del creyente. Esto debe ser elevado, ese amor por la verdad debe ser elevado a la más alta expresión de nuestros comportamientos, de nuestra manera de vivir y de nuestro testimonio. Podemos preguntar, ¿por qué es tan importante la verdad? ¿Qué tiene que ver, Paco? ¿Por qué hablamos ahora aquí de la verdad? ¿Por qué dedicamos un tiempo a lo que Jesús y Dios desea de nuestras vidas? Y es que vivamos una vida en la verdad. ¿Por qué tiene que ser la norma de conducta la verdad, vivir en la verdad? ¿Por qué no puedo vivir de la mentira? ¿Por qué no puedo vivir mintiendo constantemente? ¿Por qué no puedo vivir jurando y prometiendo y no cumpliendo? ¿Por qué? ¿Quién me lo impide? El Dios de verdad. Nuestro Dios de verdad. ¿Qué consecuencias? Eso puede tener consecuencias que yo quiera vivir en la mentira, poniendo en práctica mentir siempre. ¿Realmente esto es importante en el mundo en que vivimos? ¿Es importante hablar de la necesidad de decir siempre la verdad? ¿O puedo vivir de otra manera? De no ser así, podemos asegurar que esto tiene sus consecuencias. Vivir en la mentira tiene sus consecuencias. Vivir mintiendo tiene sus consecuencias. Mentir tiene sus consecuencias, en primer lugar para mí, y tiene sus consecuencias también para los demás. Hace muchos años aquí en Águilas, cuento esto porque no sé si lo conoceréis alguno el caso, pero hace muchos años, antes de nacer yo, ocurrió un caso muy desagradable en Águilas. Y lo voy a contar porque tiene que ver con las consecuencias de no decir la verdad. Aquí en Águilas existían lo que se llamaban los Boy Scouts, los exploradores. La tropa de Águilas era de las más importantes, una de las más importantes del mundo de los Boy Scouts, de los exploradores. Era un movimiento juvenil y de niños extraordinario, donde se inculcaban valores, donde se le daba un valor importantísimo al comportamiento, en la ayuda a los demás, en el servicio a la gente y a los ciudadanos del pueblo, colaborando en todas las cosas. Era instruir a los jóvenes en estos valores tan importantes y sobre todo en el valor de la verdad. Ocurrió un hecho muy desagradable. Hubo un asesinato. Se acusó a un joven que era explorador. El jefe de la tropa, no voy a decir nombres, el jefe de la tropa hizo jurar, por el honor de un explorador, hizo jurar si había sido él. Y este explorador dijo que él no había sido. Se dio por hecho para él, para el jefe, que eso era así, él no había sido. Pasó el tiempo y se demostró que sí había sido él. ¿Sabéis la consecuencia de esto? Que el jefe del explorador se suicidó. Su honor se había visto mancillado, no podía soportarlo. Tiene consecuencias no decir la verdad con otras personas. La verdad garantiza la convivencia justa y en paz. Con la mentira, la convivencia se hace imposible. Y eso es lo que está ocurriendo en el mundo que estamos viviendo. Porque es un mundo presidido por la mentira a todos los niveles. Y el mundo se está convirtiendo en un lugar de desesperación, donde no hay esperanza, donde nadie se fía de nadie, porque nadie sabe quién está diciendo la verdad. Antes, cuando había una personalidad, una persona importante decía algo, sí, lo ha dicho fulanito, lo ha dicho menganita. Hoy no te puedes fiar de nada, ni de nadie, ni de políticos, ni de nadie, por muy importantes que sean a nivel mundial. Nunca sabemos si están diciendo verdad o no. Pero bueno, profundizamos un poco más en este asunto que Jesús habla aquí.
Y Jesús insiste en que lo que verdaderamente persigue la ley, les quiere inculcar, lo que verdaderamente persigue la ley es el amor. El amor. En Romanos 13, 8 al 10 dice, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Ese es el cumplimiento de la ley, el amor. Y esto ellos lo habían olvidado. Para ellos la ley era todo menos amor y todo menos gracia. Era todo cumplimiento. Y por eso se buscaban solo los subterfugios para poder cumplir o intentar cumplir o aparentar delante de los demás que cumplían. Esta es la esencia de la ética del Sermón del Monte. El amor. El amor que Dios manifiesta hacia la humanidad caída y perdida. Al adoptar un comportamiento legalista ante las demandas de Dios y con el fin de no caer en la desobediencia a lo que el Señor reclama, muchas veces nos pasamos, nos extralimitamos, nos excedemos, hasta el punto que el Señor Jesús tiene que decir a estos hombres, en ese capítulo tremendo que es Mateo 23, que casi nunca se lee. Yo oí decir a un siervo del Señor que es un capítulo que no se le lee ni a un condenado a muerte en la cárcel. Pues sí, ese capítulo 23, en uno de los lugares de ese capítulo 23, dice el Señor, cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Era terrible lo que estaban haciendo. Y esto el Señor lo censuraba. En muchas ocasiones se toma la palabra, la Biblia, muchas veces puedo tomar yo la Biblia para justificar mis acciones o imponer mi modo de pensar. Yo. Cuando no es eso lo que yo debo hacer, no es eso lo que debemos de hacer. Lo que deberíamos de hacer es pasar por el filtro de la palabra, mis acciones y mis razonamientos, y preguntarme, ¿qué haría Jesús en este caso? ¿Qué diría Jesús en este caso? No buscar a ver dónde voy a justificarme yo y decir, mira, es que en la palabra dice, entre sacar un versículo y decir, de entre todos y decir, mira lo que dice aquí la palabra, para justificarme yo. No, filtrar mis acciones y mi razonamiento para ver si se ajustan a lo que realmente dicen las Escrituras y si se ajustan a la palabra de mi Señor. Esto me lleva a una cosa ineludible, y es que necesito cada día más de Jesús, más de Jesús, más de Jesús, mucho más de Jesús cada día de mi vida. Leer, meditar más en Jesús y más preguntarme, ¿qué haría Jesús en este caso? ¿Qué haría Jesús en esta situación? Jesús era muy claro en este asunto. Ellos lo tomaban todo literalmente, palabra por palabra, pero Jesús declaraba que se podían cometer, lo hemos escuchado a Pablo en estos domingos anteriores, hemos escuchado lo que el Señor decía, se podía cometer homicidio sin necesidad de quitarle la vida a nadie físicamente, se podía cometer homicidio en el corazón, cuando alguien le decía a alguien o pensaba de alguien, no te mereces vivir como vives, estás cometiendo homicidio. Y decía Pablo, ese es el espíritu del homicida. Ese es el espíritu del homicida. Y se puede cometer delito con palabras. Lo mismo que hablamos cuando se hablaba del adulterio. Se podía cometer adulterio sin necesidad de llevarlo a la práctica. Y también era la misma ley y el mismo sistema y la misma explicación que da Jesús en cuanto al tema de las ofrendas. Porque siempre apela al corazón, no a lo que hacemos y no a lo que ven los demás. Cuando yo me convertí, hace ya bastantes años, una cosa que me llamó mucho la atención y es que me dijeron que un cristiano no debe nunca jurar. Nunca debe jurar. No sé a vosotros si os ha pasado. Los cristianos no juran. Esto creaba unos problemas tremendos en el servicio militar, cuando había que hacer la jura de bandera. Los cristianos tenían que prometer fuera de la celebración general de todo el cuartel, serán recluidos a una oficina, a la oficina de un mando, y allí prometían
porque un creyente no podía jurar. Eso es lo que yo Pero yo, leyendo las Escrituras, he visto que en algunos lugares sí se jura. Sí se jura. ¿Prohíbe la Biblia jurar? Bueno, este es el asunto que trata Jesús aquí. En la palabra sí encontramos casos en que hay juramento, incluso en el nombre del Señor. Jurar por Dios. Por ejemplo, uno de los ejemplos más primeros de la palabra, encontramos cuando Abraham encomienda a su criado que vaya a buscar esposa para su hijo. Y le hizo cumplir aquello bajo juramento en el nombre de Dios, dice, a buscar a Rebeca. En otros muchos lugares lo vemos. Yo ahora estoy por las noches, estoy leyendo el primer libro de Reyes y veo allí, observo la cantidad de veces que aparece el jurar. Por ejemplo, cuando muere David y tiene que ser el rey Salomón, y allí aparece otro personaje, Adonías, su hermano, que quiere usurpar el trono a Salomón. Entonces el profeta Natán va a ver a Betsabé, a su madre, y le dice: entra a ver al rey, porque van a coronar a Adonías. Y Betsabé entra y se dirige a David y dice: Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová, tu Dios, diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Allí dice jurar por Jehová, en Primera de Reyes 1:17. Y allí en esos mismos primeros capítulos del libro de Reyes, 2:23 y 2:42, vemos que en otros muchos lugares de la Biblia, incluso en el Nuevo Testamento, se habla de jurar. Cuando Salomón encomienda a su hijo, David encomienda a su hijo Salomón el cuidado de Simei, aquel que había ofendido y había apedreado a David, y le dice: bueno, espero que hagan justamente con él. Salomón dice que jura por Dios que le permitirá vivir. Lo único que le dice es que se haga una casa en Jerusalén y que no se le ocurra salir de Jerusalén ni cruzar el arroyo del Cedrón. Este Simei en un momento sale y Salomón se entera. Y apelan al juramento que había hecho Salomón de que de ninguna manera juró que nunca le ayudaría, que nunca le quitaría la vida, nunca haría nada malo contra él, y lo tuvo que hacer. Y así ocurrió también con Joab y ocurrió con tantos. Lo vemos en muchos lugares de las Escrituras, incluso del Nuevo Testamento. El problema que Jesús estaba aclarando era que ellos le habían dado un giro para su conveniencia. Solo era de obligado cumplimiento aquellos juramentos en los cuales se ponía a Dios por testigo. Y es por esto que ellos se podían jurar, pensaban que se podía jurar por otras cosas, y no era de obligado cumplimiento las otras cosas. ¿Con qué estaban concediendo? ¿Qué estaban haciendo? Pues estaban legitimando la mentira. Visto de esta manera, vemos que el tema cobra una importancia tremenda. Tanto es así que en Apocalipsis, el tema de la verdad, en Apocalipsis 21:8 dice que los mentirosos no entrarán en el cielo. Y además, la verdad es esencial para la salvación que recibimos en Cristo Jesús. Porque la verdad está relacionada completamente y totalmente con Él. Dice la palabra que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y la vida. O sea, la verdad está relacionada, muy relacionada con la salvación que recibimos en Cristo Jesús. Él determinó que la verdad sea algo esencial en la vida cristiana. No os mintáis los unos a los otros. Cristo quiso que esto fuese así, que la verdad fuese algo importantísimo y esencial en la vida cristiana. Así lo enseñó y así lo vivió. Además, este tema de la verdad es muy actual. La verdad y la mentira siempre se ha dicho, yo a mi modo de ver siempre he dicho que la mayoría o casi todos los problemas que surgen y que hay en este mundo, todos los conflictos que hay en este mundo a nivel personal y a nivel social, es por falta de amor. Entendiendo el amor en la forma en que Cristo nos lo enseñó y lo manifestó. Esta falta de amor, ¿sabéis dónde primero se ve? Donde primero se ve y se pone de evidencia la falta de amor entre unos y nosotros, en la forma en que vivimos en la verdad. En la forma en que vivimos en la verdad. Este es un mundo donde impera la mentira, impulsada por nuestro adversario, el príncipe de mentira. Mentir parece que sale gratis.
y trae muchos beneficios. Y si no, que le pregunten a la clase política, ¿verdad? Ellos, los escribas y fariseos, apoyándose en aquel mandamiento antiguo de no tomarás el nombre de Dios en vano, decían que sí se podía nombrar otro nombre. Jesús les aclara que cualquier otro nombre, el cielo, la tierra o incluso Jerusalén, era jurar por Dios y se debía cumplir también. No era un nuevo mandamiento. Jesús quería enseñar que el espíritu de la ley llevaba a amar la verdad. Para nosotros debe ser suficiente apostillar nuestras palabras con sí y no. Sí y no. No está diciendo que esté prohibido jurar en ninguna circunstancia, pero que no debiera ser necesario en nuestro testimonio y en nuestra vida. No debiera ser necesario jurar. Debería ser suficiente para nosotros sí y no. Y nuestro testimonio debería ser suficiente para comprobar y poner evidencia en nuestra veracidad. En Hebreos 6:13 se nos dice que Dios juró a Abraham. Pablo hizo juramentos en Romanos 1:9, en 2 de Corintios 1:23, en Gálatas 1:20, en muchos lugares de las Escrituras lo encontramos. Todos nuestros votos deben ser cumplidos, todas nuestras promesas, o mejor no hacerlos, Debemos ser sinceros en todas las áreas de nuestra vida, en el área espiritual, en el área familiar, en el área social, en el área laboral. En la vida del cristiano fuimos salvados y no para vivir compartimentos estancos dependiendo de la actividad y el lugar donde estamos. No se trata de compartimentos estancos. No mentir en la iglesia, bien, pero sí a los vecinos, pero sí a la familia, pero sí en mi trabajo. Recuerdo que hace unos años un grupo de cristianos jóvenes, muy jóvenes, se sintieron comprometidos a crear un grupo de personas que se comprometieran también, de creyentes, para acabar con la corrupción y la mentira en las declaraciones de Hacienda. Debemos ser veraces y amar la verdad. Leí hace tiempo una frase que me gustó. No me preocupa lo que no sé de la palabra, lo que más me preocupa es lo que sí sé y no lo vivo. Poner por testigo a alguien es como decir, bueno, no sé si yo mismo estoy dispuesto a cumplir lo que he dicho. Esa famosa frase de soy dueño de mi silencio, pero esclavo de mis palabras. Si leemos en Santiago, capítulo 3, y verso del 1 al 11, allí encontramos tres divisiones, hablando de la lengua y de decir siempre la verdad. Y en esos versículos que no voy a leer, no lo vamos a considerar porque no es el tema, pero se habla del descontrol de la lengua. Cómo la lengua tiene libertad y nadie pone freno a lo que la lengua puede decir. Se habla del resultado de la falta del control, resultados tremendos. Y se habla también de la necesidad de ser controlada, Cuando consideramos el Evangelio de Juan, yo siempre veo que es el Evangelio de los contrastes, ¿verdad? Los contrastes entre la vida y la muerte, la luz y las tinieblas, la verdad y la mentira. El mundo siempre ha intentado, y muchas veces lo ha conseguido, cambiar el concepto cristiano de la santidad. No podemos caer en el error de pensar que el Sermón del Monte fue dedicado solo a los legalistas de aquel tiempo y que nada tiene que ver conmigo en la actualidad y que nada tiene que ver con nosotros. La verdad es que muchas veces nos creemos muy pillines, nos creemos muy listillos y podemos buscar atajos y vericuetos para nuestro comportamiento cristiano, de manera que parezca y no sea. A Dios no le podemos engañar, ¿verdad? Porque Él mira el corazón, las intencionalidades y lo que pretendemos realmente. Recordemos lo que Jesús nos dice más adelante en este mismo Sermón del Monte. Ya adulteró en su corazón, sin llevarlo a la práctica. La verdad es que con respecto a Dios muchas veces somos muy ingenuos, o soy muy ingenuo. Muchas veces argumentando que yo soy una persona de muchos años en los caminos del Señor, creyente ya mucho tiempo, tengo mucha madurez, yo estoy capacitado.
Yo puedo ver ciertas cosas, leer ciertas cosas, hacer ciertas cosas. Eso sí, cuando nadie me ve y cuando nadie se entere. Es alimentar eso, mi carnalidad y mi lujuria y los deseos de mi corazón. ¿Qué tal cristiano soy? Preguntarle a mi familia. Si alguien quiere saber cómo soy y cuál es mi testimonio cristiano, realmente, preguntarle a mi familia. Ella es la que lo tiene que decir, porque es allí el lugar donde se pone de manifiesto, en la máxima expresión, nuestro comportamiento. Nadie como mi familia me puede conocer. Pero volviendo al texto, una vez más hemos de prestar atención. En todos estos temas que estamos estudiando en el Sermón del Monte, yo creo que a lo que más atención hay que prestar es a pero yo os digo. Porque una cosa es lo que hacen los demás y todas estas cosas, lo que se les dijo, pero ahora lo verdaderamente importante del Sermón del Monte es prestar atención a pero yo os digo, y a poner la oreja y prestar mucha atención. Señor, ¿qué dices tú? Lo que decíamos antes. Señor, ¿qué piensas tú realmente de este asunto? Que lo tenemos clarísimo, pero yo quiero saber qué dices tú, Señor. Porque lo que yo quiero poner en práctica es lo que tú dices. Quiero aceptar lo que tú dices. Quiero vivir según lo que tú dices que es. Quiero vivir según todo tu consejo. Y es lo que a mí me interesa. Y hemos de prestar mucha atención a eso de, pero yo os digo. ¿Quién había dado la ley? ¿Quién había sido el legislador de la ley? Sino que Jesús mismo, Él mismo, Dios mismo. ¿Quién podía interpretar mejor la ley que Él? Y Él nos dice, no juréis en ninguna manera, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. No dice, queda terminantemente prohibido, jamás que juréis, no dice eso. Hemos visto que en la palabra muchas veces hay juramentos, en varias ocasiones. Incluso el mismo Jesús no recriminó ni corrigió al sumo sacerdote en Mateo 26, cuando dijo el sacerdote, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Dice, Jesús no lo negó, no lo corrigió. Te conjuro por el Dios viviente. Lo que Jesús nos está enseñando es que en ciertas ocasiones tengamos que empeñar nuestra palabra bajo juramento, pero que no se convierta en algo cotidiano, no se convierta en algo que diariamente, no se convierta eso en mi modo de hablar, en mi modo de vivir, en mi modo de vivir mi testimonio cristiano, que no se convierta en algo que continuamente yo esté apostillando y jurando en el nombre de Dios o en el de Jesús o en las cosas sagradas, que yo no debo de estar haciendo eso, tomarlo como una costumbre, una norma de vida cristiana, para dar validez a mis palabras. Recordemos lo que nos dice Hebreos 6:16. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Y si leemos en estos versículos de Hebreos, nos dice, para continuar, Hebreos 6:16. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos por un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Sí, y esto lo dice en Hebreos, no es en el Antiguo Testamento. Tenemos que eliminar de nuestro vocabulario, de nuestro cotidiano vivir, de nuestro testimonio diario cristiano, el vocabulario de los juramentos. Tenemos que eliminar en nuestro vocabulario cotidiano los juramentos. Esto es muy importante para que vivamos en un mundo de mentira, para los que vivimos en un mundo de mentira, aunque es un mundo de juramentos.
Hoy se jura por todo. Todos son declaraciones juradas. Todos son cosas hechas ante notarios que dan fe. Todos son firmas. Todos son grabaciones. En este mundo de los juramentos constantes. Vemos como los políticos prometen y juran. Vemos juicios donde hay que jurar para poder dar por válido un testimonio. Lo vemos a nivel de calle. Vivimos en un mundo de juramentos precisamente porque no hay disposición a vivir la verdad. Se jura y se perjura, pero ¿qué hay en el corazón? ¿Qué hay en los corazones? Sí, Jesús está enseñando con toda claridad sobre este asunto. Examinémonos, considerémonos las palabras de nuestro Señor Jesús. Dejemos que penetren en nuestros corazones. Dejemos que entren dentro, que Él pueda mirar. Que nosotros digamos, examíname Dios, examíname Señor, y mira lo que hay en mi corazón. De tal manera que sean sus palabras lo que nos guíen por medio de su Espíritu a toda verdad, porque su Espíritu es Espíritu de verdad. Que las palabras de Jesús gobiernen nuestro testimonio, que las palabras de Jesús gobiernen mi comportamiento, mi manera de proceder y de hacer. Que mi hablar sea sí y no, y el tuyo también. Porque lo que es más de esto, dice Jesús, de mal procede. Lo que define nuestro discipulado y nuestra obediencia no es lo que yo digo, no es lo que se ve en mis palabras, es lo que yo hago. Son nuestras acciones. No es lo que somos el domingo, aquí, hoy, aquí en el culto, no. Sino lo que somos el resto de la semana. Por sus frutos los conoceréis, dice la palabra. En nuestras casas, el resto de la semana, en nuestros trabajos, en nuestra casa con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo. Y todos puedan atestiguar que vivimos con el sí y el no. Jesús, en capítulo 5, verso 20 de este mismo sermón, nos dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y estas palabras del Señor hacen gravitar todo el sermón en torno a esta declaración. Todo el sermón gravita en esa declaración. Os digo que si vuestra justicia no fuere mayor, de más peso, de más fuerza que la de los escribas y fariseos, no entraréis. Y es grave, no entraréis en el reino de los cielos. Y todo el sermón, como digo, gravita alrededor de esa declaración. Si mi justicia no es de más peso que la de los escribas y fariseos. Y tengo que planteármelo, tengo que pensarlo, tengo que meditarlo. ¿Es así o no es así? Esto me recuerda a un acontecimiento desagradable, concretamente en el libro de Daniel. Vamos a ir al libro de Daniel. En el capítulo 5 de Daniel se describe algo terrible. Lleva por título ese capítulo La escritura en la pared. Y ahí se habla del rey Belsasar, hijo de Nabucodonosor. Había heredado todo, inmensas fortunas, riquezas, poder, todo. Podía vivir extraordinariamente bien. Y dice que organizó una fiesta con más de 1000 invitados, con todo tipo de lujos. En medio de esa fiesta ocurrió algo grande. Una mano salió escribiendo en una pared y escribió unas palabras que ellos nada podían interpretar, ni nadie la podía interpretar. Llamaron a los sabios, porque aquello fue terrible. Aquella fiesta se estaba celebrando con los vasos y las vasijas que se habían traído del templo de Dios. Estaban de alguna manera viviendo como les daba la gana, sin tener en cuenta nada. Y allí dice el verso 25: entonces, en su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Se escribió allí. Nadie podía interpretar qué quería decir aquellas palabras, pero todos estaban asustados, muy asustados.
Y como digo, trajeron a todos los sabios para que interpretaran y nadie lo pudo. Entonces apareció la madre de Belsasar. Dice, yo sé de alguien que puede venir y traducir, interpretar estas palabras. Y entonces llamaron a Daniel. Al leer esas palabras, Daniel, esta es la interpretación, dijo, del asunto. Mene significa, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en la balanza y fuiste hallado falto. Y Pérez, tu reino ha sido roto y ha sido dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y tal. Pero estas palabras me llaman la atención. Y me ha estado dando vueltas todos estos últimos días. Si vuestra justicia no fuere mayor, de más peso, de más consistencia que la de los escribas y fariseos. Y aquí le dice Tekel, pesado has sido en la balanza y fuiste hallado falto de peso. Dios tiene un límite y dice basta. Dios cuenta mi vida. Dios pesa mi corazón. Dios pesa mis vidas, nuestras vidas. Y nuestras vidas se balancean entre esos platos de la balanza, esas balanzas antiguas que tenían dos platillos, ¿verdad? Nuestras vidas se balancean constantemente entre los juicios de Dios y las bendiciones, el perdón y la gracia de Dios. Y ahí están balanceando. Todos somos pesados, hermanos y hermanas. Todos. Y todos somos hallados faltos. A todos nos es aplicada lo que nos dice el libro de Amós en el capítulo 7, y somos hallados faltos. ¿Sabéis? En el libro de Amós se habla de una plomada. Yo creo que todos sabéis lo que es una plomada, ¿verdad? Yo me he traído esta que tengo en mi casa. Esto, ¿sabéis lo que marca? La línea perfecta. No hay inclinación. Esta, lo digo como curiosidad, me la regaló un hermano que está aquí ahora mismo, hace muchos años. Y cada vez que yo veo esto, y dice que Dios aplica la plomada a su pueblo para ver lo recto que está, si se mantiene firme o está torcido. Esto es una plomada de albañil, y esto es lo que utilizan los albañiles para que las paredes salgan derechas. Hoy hay otros aparatos, pero esto es lo más antiguo y lo más exacto. Somos pesados, hermanos y hermanas. A todos nos es aplicada la plomada. No solamente allí a los escribas y fariseos, aquellos antiguos, también a mí, a mi vida, hoy en día. Y todos somos hallados faltos de peso. Todos somos desnivelados. Ninguno está a plomo moralmente delante de Dios. Ahora yo me pregunto, ¿cómo puedo compensar? ¿Qué puedo hacer, Señor? En un plato de la balanza, en uno de esos platos, en un plato de la balanza Dios pone su ley. La ley que no puedo cumplir. Pone su santidad, su justicia, todas sus demandas. Y en el otro plato estoy yo. Cuando Dios pone todo eso en un plato, el otro plato, que es donde yo estoy, se sube hasta arriba, arriba del todo. No tengo peso para compensar eso. No puedo hacer bajar la balanza porque soy hallado falto de peso. No puedo de ninguna manera hacer nada para igualar el fiel de la balanza, para que la balanza se quede horizontal. No hay nada en mi vida. Y yo pongo mis obras y la balanza ni se mueve. Y yo pongo mis buenas intenciones y la balanza ni se mueve. Y yo pongo mi religiosidad y la balanza ni se mueve. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer? Tengo que clamar como aquellos hebreos. Varones hermanos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué tenemos que hacer para igualar esa balanza? Es necesario que mi justicia tenga mayor peso que la de los escribas y fariseos. Eso será lo único que hará que la balanza empiece a bajar y a nivelarse. Y no solamente que se nivele, sino que tiene que haber más peso en mi lado. Tiene que haber más cosas en mi haber, que no las hay,
porque en mi haber lo que hay es cero. En el debe está lleno. ¿Qué puedo yo hacer? Jesús me está diciendo, Paco, no es que iguales la justicia de ellos, tienes que superarla. Así que me encuentro en un gran problema y en un gran dilema. ¿Qué puedo hacer? ¿Hay esperanza? Dios le dijo a Belsasar, esta noche te ha sido quitado el reino. Dice Jesús, no entraréis en el reino de los cielos. Esta noche te ha sido quitado el reino, ese reino tan grande de Babilonia, que se creía inconquistable, indestructible. Confiaban en el río, en el Éufrates, que les protegería. Esta noche te ha sido quitado el reino. En esa misma noche los persas atacaron, desviaron el río y conquistaron Babilonia y le quitaron el reino a Belsasar. Pero no solamente, hermanos, les quitó el reino, además también le quitó la vida. Esa misma noche, los juicios de Dios. Ahora, hay esperanza para nosotros. A Belsasar se le dijo, mira, ya se ha acabado. No tienes más esperanza, no tienes más tiempo, se ha terminado todo, se acabó. Pero en mi caso, hay esperanza. Pablo nos hablaba al principio de la palabra de Dios, las promesas en Cristo Jesús, sí y amén. Solo en Él podemos confiar, solo en Jesús. Él es el único que cuando me toma en sus brazos, cuando ha venido a buscarme y me toma, sube sobre sus hombros y se pone en el otro plato de la balanza, cuando la cruz de Cristo se pone en el otro plato de la balanza donde yo estoy, cuando yo acepto a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, es únicamente ahí cuando mi justicia adquiere más peso que el peso de la justicia de ellos, de la mentira. Ese peso de gloria, ese peso, esa consistencia que da Jesús a mi vida. Él es todo en todos. Él es todo en mí. Él es mi justicia. Y cuando yo aplico la justicia de Jesús a mi vida, cuando yo acepto que Él ha cumplido todo, es cuando el plato de la balanza empieza a bajar, a bajar, a bajar. Y pasa por el fiel de la balanza y sigue bajando. Y llega un momento en que mi justicia tiene más peso por Cristo, no por mí, por Cristo, que la justicia de todos ellos. Sí, hay esperanza. ¿Sabéis por qué hay esperanza? Porque hay un evangelio, porque hay una buena noticia. Y esa noticia es que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a cumplir toda la ley que nosotros no podíamos cumplir. Vino a cumplir y a derrotar el mundo de la mentira, el mundo de las tinieblas, para sacar a la luz la verdad y la inmortalidad por medio del evangelio, para hacer que tu justicia sea mayor que la justicia de los escribas y fariseos y de los legalistas y de los que viven en un mundo de mentira. Dios ha desplegado en Cristo Jesús su misericordia, ha desplegado su gracia, la ha hecho propicia para todos. Tú puedes acogerte a la justicia de Dios en la persona de Cristo. Y entonces es cuando únicamente podrás decir, mi justicia es mayor que la de los escribas y fariseos y legalistas. Solo en ese caso y únicamente en ese caso. Él es mi justicia. Él da peso, el peso que a mí me falta para bajar la balanza. Y como digo, no para igualar el fiel, sino aún más. Me levantaré en medio de la justicia de Cristo. Él me da todo lo que a mí me falta. ¿Cómo te sientes delante de Dios? ¿Te sientes como la justicia de los fariseos? ¿Lo que ellos decían? ¿Lo que ellos decían? ¿Te sientes falto? ¿Que te falta peso? ¿Que te falta algo para presentar delante de Dios? Acude a la cruz de Cristo. Acude a Jesús. En Él Dios te ve justificado. Él nos justifica. Dios dice para Belsasar, se acabó tu tiempo. Pero Dios te dice a ti y a mí hoy, aún estás a tiempo. Aún estás a tiempo. Hoy es el día aceptable. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Acude a Cristo. Que el Señor te bendiga.